buenas y bienvenidos a Adictos al Trail Running, un podcast donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, fisioterapia, actualidad, carreras y mucho más, y de todo lo relacionado con nuestro amado deporte, el trail. Somos Marcos Naya y Aitomi López, dos especialistas en deportes de resistencia, pero sobre todo de correr por montaña, y además dos amantes del rendimiento, la salud y de debatir todo lo que leemos y escuchamos cada día. Si os gusta escucharnos y os parece interesante el contenido, os agradecemos que lo compartáis con vuestros amigos o compañeros de grupeta, para que así se hagan más a menos esos entrenos. Y también que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, iVoox o Spotify. ¡Arrancamos! Muy buenas, adictos. Tenemos hoy la suerte de contar en este episodio 8 con Víctor y con Guille del Laboratorio del Ejercicio en Asturias, un centro especializado, entre otras cosas, en pruebas de esfuerzo, y de eso va a tratar el episodio de hoy. ¿Qué tal, Víctor, Guille? ¿Cómo estáis? Encantados de estar aquí con vosotros y charlar un rato. Muy buenas, exacto. La verdad es que es un gusto el formato y la atención y todo, y estamos aquí con todo dispuesto para lo que necesitéis. Muchas gracias. Hablándonos un poco de vosotros. ¿Quiénes son Víctor y Guille y cómo surgió este proyecto del Laboratorio del Ejercicio? ¿Y qué otros proyectos tenéis entre manos? Porque no os dedicáis solo a eso. Guille, bueno, pues a ver, yo creo que lo primero y más principal es que somos muy buenos amigos, vamos a decir casi como si fuésemos hermanos, y nada, y sobre todo venimos trabajando juntos desde que nos conocimos en Barcelona. Nos conocimos en INEF de Barcelona haciendo una beca Séneca. Él venía de la Universidad de León, yo de la Universidad de Valencia. Nos juntamos allí y bueno, pues es un poco de ahí como de amor a primera vista. Yo, bueno, fue la verdad un descubrimiento conocerlo, porque era un tío que me inspiraba desde el inicio, esa es la verdad. Y a raíz de posiblemente de él, pues toda esa inquietud por seguir estudiando y seguir pues esa línea pues bueno, de conocimiento respecto a lo que es el rendimiento deportivo, la actividad física y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por esa parte, esa sería un poco el punto de partida. A partir de ahí, pues bueno, desde ese primer punto de contacto, pues ya quedamos sobre todo como amigos hasta cierto punto que, bueno, yo decidí moverme a Asturias, que es donde estaba él ya dando los primeros pasos, ¿no? Corrígeme, Guille, si es así. Estaba dando los primeros pasos en toda esta parte de valoración, de 1000 proyectos, porque al final siempre estamos en 1000 historias, y bueno, me uní un poco a esa línea de Guille sobre todo, y bueno, terminó en que a día de hoy, pues bueno, seguimos creciendo a todos los niveles, personal y profesional, intentando, pues eso, pues dar servicio a todos los entrenadores, deportistas y demás, como bueno, desde que hemos ido aprendiendo, formándonos continuamente, y yo creo que esa ha sido un poco por lo menos mi línea de inicio, ¿no? Hasta el día de hoy. No sé, Guille, y... Qué bueno, sí. O sea, ¿sois graduados en INEF los dos? Exacto, somos los dos licenciados en Ciencias del Deporte, tal cual. Qué bueno, sí. Qué bueno. Y ahora os dedicáis a la parte de la Laboratorio de Ejercicios desde Asturias, que es donde estáis haciendo el trabajo de pruebas de esfuerzo, valoraciones y demás. Y aparte estáis en otros proyectos, ¿no? ¿Qué más hacéis? Sí, una de las cosas que, como siempre, nos han interesado muchos palos diferentes, la verdad es que hemos tratado de desarrollar diferentes ramas dentro de las ramas propias de estudio de ciencias del deporte. Entonces, el objetivo siempre estar acercándonos a todas las cosas de utilidad que hay alrededor de la preparación física y del entrenamiento de los deportistas, donde haya algo que pueda dar soporte a la mejora de la condición física del deportista para rendimiento y para los proyectos al nivel al que esté cada uno de esos deportistas, pues nosotros tratamos de acercarnos a tener soluciones que vayan por ahí. Y eso va pues desde valoración de la propia condición física para tener referencias, para saber
delante de quién estamos y cómo tiene que ver su nivel de condición física con sus objetivos. Y luego, sobre todo, porque todas las cosas que tienen que ver con la parte de ejercicio en sí, con la realización de los entrenamientos, es lo que más nos preocupa y la parte de cómo se preparan físicamente, tanto para los propios entrenamientos como cómo les prepara físicamente los entrenamientos en sí, más específicos o menos específicos, para la actividad que les guste hacer. Normalmente una actividad, pues estamos hablando de deportistas de tipo competitivo, con miras de ascender en la competición o simplemente de disfrutar, es decir, todos los niveles posibles son con los que trabajamos, pero bueno, tratando de acercarnos al proceso de entrenamiento desde tenerlo valorado hasta luego llevarlo a cabo o ayudar en las cosas que puedan llevarlo a cabo. Entonces, ahí entra pues las cosas que hemos estudiado al fin y al cabo y cómo se traducen luego en servicios con la gente, fisiología, valoración de la condición física, prescripción de entrenamiento, preparación física en todas las vertientes y hasta Qué donde, bueno. hasta donde creamos que podemos llegar correctamente y ayudar a la gente. Qué guay. Qué bueno. Ahora mismo Guille nos está hablando un poco de manera general, pero contarnos un poco desde dónde estáis conectados, desde dónde nos habláis, Víctor y Guille. Víctor, ¿dónde te encuentras ahora? Pues mira, yo ahora me pilláis en Las Rozas, que estoy, entre otras cosas que llevamos a cabo, ahora, bueno, estoy dentro de la parte del cuerpo técnico de la selección femenina de fútbol. Entonces, nada, estos días toca concentración, tenemos ahora 2 partidos muy importantes, que son los que nos pueden dar paso o no a la clasificación de los juegos. Y nada, me pilláis aquí entre entreno y entreno, básicamente. Sí, sí, estos días me toca esta parte a la cual estoy también muy ligado, que ha sido pues esta parte de deportes colectivos, de fútbol, etcétera. Así que nada, estoy estos días dando una mano por aquí. ¿Y tú, Guille? ¿Tú, Guille? Yo aquí estoy aterrizado ahora mismo desde Barcelona, os hablo desde la ciudad deportiva aquí del Fútbol Club Barcelona y ya llevo 2 temporadas un poco también ligado a un proyecto aquí en el departamento de preparación física, justo en la programación de los contenidos, control de carga de entrenamiento y demás. Entonces, bueno, nuestra condición es itinerante entre laboratorio del ejercicio y algunos proyectos a los que saltamos y hemos ido saltando a lo largo de estos años, porque, bueno, igual que no sabemos decir que no a las cosas, pero por H o por B tenemos la curiosidad de ir tocando sitios en los que, bueno, se nos ha dado el privilegio de estar y nos gusta Genial. meternos en estas cosas. Casi Qué nada, bien. casi nada. Pues nada, ahora nada, nosotros, como sabéis, nos dedicamos a correr por montaña, al trail running y al running. El podcast va sobre ello y como me consta muy, muy de cerca que en Laboratorio del Ejercicio pues trabajáis con bastantes corredores, ciclistas y de todos deportistas, ¿no? Pero sobre todo hacéis valoraciones desde prueba de esfuerzo, con valoración. Entonces, como queríamos orientarlo un poco por ahí hoy, quería preguntaros un poco qué es una prueba de esfuerzo deportiva y en qué consiste, o por lo menos cómo la hacéis vosotros y en qué consiste. Venga, Guille, dale tú, que tú ahí solo tienes muy a mano. Le damos, ¿no? Sí. La, la manera de valorar las pruebas de esfuerzo es un tipo de valoración derivada del campo de la fisiología y también del campo de la medicina. Hay pruebas de esfuerzo que tienen un objetivo diagnóstico y de cribado médico y nosotros trabajamos tanto en colaboración con el médico deportivo que realiza toda esa parte de valoración de salud junto con condición física y luego existe toda una parte de valoración de la condición física mucho más relacionada con objetivos de entrenamiento, ¿no? Tanto para cualquiera de las personas que realiza carreras de montaña como cualquiera de los deportistas con los que trabajamos, la prueba de esfuerzo tiene
tienen una utilidad que es acercarse mucho a la condición física de resistencia. Es una manera relativamente sencilla y que tiene muchas décadas de funcionamiento detrás sobre el campo de la medicina y de la fisiología del ejercicio en este caso, y que son parámetros ya muy contrastados que ayudan en una sola sesión o en una sola visita, aportan mucha información de fisiología pesada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un campo en el que nosotros tenemos un conocimiento determinado, pero es realmente inagotable, ¿no? La información hasta la que uno puede acceder cavando un poco en el significado fisiológico que tenga para el deportista es muy extensa y para nosotros no se ha agotado, sin duda. Tenemos todavía un camino largo de recorrer de las cosas que sabemos que se pueden sacar de la prueba, ¿no? Pero hay 3-4 valores que les hemos visto una utilidad desde el inicio muy grande cuando hemos aprendido a hacerlas, siempre de la mano de maestros como Manuel Rodríguez, que es con la persona con la que yo aprendí a meterme en toda esta parte de más valoración fisiológica y de pruebas de esfuerzo. Y a partir de ahí hemos ido desarrollando pues desde todo lo que hay en el campo de conocimiento y la literatura científica y la parte práctica, sobre todo, como gente como él, que lleva mucho tiempo y muchísimos deportistas de todos los niveles valorados, pues nosotros también eso, hemos destilado de la mano de los médicos del deporte una valoración que creemos muy útil y que desde Ciencias del Deporte nosotros sobre todo lo que hemos hecho es acoplarla a la parte de entrenamiento y de valoración de la condición física con la mirada que creo que tenemos la gente de Ciencias del Deporte, que es muy próxima a la práctica deportiva de cada persona. Entonces, hemos acercado algo que, como os decía antes, tenía un pozo histórico más de diagnóstico, de valoración de laboratorio y tal, y lo hemos acercado a cosas que pueda utilizar la gente luego en el día a día de sus entrenamientos. Pues es súper interesante. Para nosotros los entrenadores nos da una información súper valiosa. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. O sea, cuando me preguntan, yo siempre digo directo, de cabeza. O sea, creo que nos da una información muy importante, sobre todo cuando esa prueba de esfuerzo está bien hecha, está bien trabajada y sobre todo, pues eso, al final siempre con el analizador de gases, que nos den todos los valores, porque creo que mucha gente no se da cuenta de que, aparte de la parte de salud, que es fundamental, la parte de rendimiento, pues si no hacemos una prueba de esfuerzo hay muchos valores que se nos escapan. Por muchas pruebas de campo que hagamos, siempre, como bien dices, te acercas mucho más a la realidad de la resistencia o del trabajo de resistencia en una prueba de esfuerzo y es mucho más real, ¿no? Entonces, que eso quede bien claro, que siempre que tengáis dudas en hacerlo o no, es una inversión muy buena. Y por eso, aparte de lo que acabas de decir, una de las preguntas que nos hace todo el mundo es para quién sería recomendable, ¿no? Porque ahora hay muchas pruebas o carreras que les obligan a ello, a hacerse una para poder participar en la carrera, pero hay mucha gente que no corre esas carreras tan largas y que igual no lo hace, ¿no? Entonces nos pregunta mucha gente, oye, ¿hay que hacérsela? ¿No hay que hacérsela? ¿Qué consideráis? Bueno, ahora si quieres contesto yo. Bueno, parece obvio lo que dice Guille, ¿no? Siempre que estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo, ¿no? Nunca mejor dicho, en hacer un tipo de actividad que sobre todo va destinada a hacer una cuestión continua durante tiempo o simplemente que me lleve a cierta intensidad que me pueda solicitar lo que es la propia actividad, pues es interesante al menos saber, digamos, primero cómo estoy en el sentido de salud, si es razonable y tiene lógica que esté haciendo actividad a cierta intensidad de manera segura. Eso sería ya la primera cuestión bueno, a poner sobre la mesa, ¿no? Ya me estoy dedicando cierto tiempo y cierta dedicación a algo, pues por lo menos saber si esa actividad que estoy haciendo la estoy haciendo de una manera segura, ¿no? Tengo un soporte detrás, por lo menos de haber pasado un reconocimiento médico y de ver que todos los sistemas, que son una de las cosas que valoramos con la prueba de esfuerzo, están, digamos, actuando correctamente cuando las cosas están, digamos, en un estado basal, en un estado relajado, en un estado de poca intensidad y siguen funcionando de manera
física correcta cuando digamos que me aprieto las tuercas, ¿no? Entonces, eso sería el primer punto importante, ¿no? Ya me dedico a una cosa, saber si estoy haciendo las cosas con lógica y con seguridad. Eso sería uno. Y después, a partir de ahí, pues todo el que está metido en esa actividad, en cierta manera, o quiere mejorar o la hace por algún sentido de buscar algo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera que determinar cómo es mi condición física, saber los puntos débiles que puedo tener, saber dónde están, entre comillas, mis límites, dónde están mis potencialidades, para a partir de ahí la dedicación que invierto, pues poderla invertir con cierta perspectiva y con cierto orden, ¿no? Eso sería un poco la pregunta, o sea, la respuesta a esa pregunta, ¿no? Diría yo. No sé, Guille, si ahí le dan... O sea que nos podemos quedar con que un limitante de un criterio de inclusión para que esté indicado en un deportista hacer una prueba de esfuerzo es que vaya a preparar pues algún objetivo en términos de rendimiento, ¿no? Independientemente del nivel, como al principio decía Guille, nos encontramos deportistas ahora por la evolución de la actividad física de muchos niveles, pero la recomendación general un poco sería: si voy a preparar un objetivo y quiero pues prepararlo y sacar algo de mi rendimiento y no es puramente recreativo, quizás deberíamos pues como mínimo hacer ese chequeo, sobre todo en términos de salud, que después tenemos la segunda parte de extracción de términos a nivel de rendimiento, pero por lo menos a nivel de salud estaría recomendado, ¿no? Sí, cualquier lectura de salud inicial, y en ese aspecto, por ejemplo, el trabajo con un médico deportivo da una visión de mucho valor, porque no es solo la de una medicina, vamos a decir, de mantenimiento de salud. Es una medicina orientada a la actividad física, al ejercicio físico, al entrenamiento. Entonces, esa perspectiva con la que van a enfocar a la persona es muy valiosa para la gente que hace actividad y que quiere hacer actividad, ¿no? A partir de ahí, lo primero es tener ese pequeño cribado de salud relacionado con la actividad física pretendida o el ejercicio. Porque lo primero es que necesitas una plataforma de salud determinada para que pues, el propio desgaste de la actividad deportiva pueda caer en unas condiciones mínimas y adecuadas, o las más adecuadas posibles, de salud. Entonces, bueno, garantizando un caldo de cultivo de salud correcto, el resto de cuestiones añadidas que tiene el ejercicio caerá en mucho mejor sitio, ¿no? Y el siguiente paso, después de decir que la plataforma de salud, vamos a decir, es correcta y está en buenas condiciones de asimilar actividad física, ejercicio físico, entrenamiento, es describir cómo está la condición física, para un poco en relación a lo que dices, para si yo tengo algún objetivo. Los objetivos pueden ser muy variados, como simplemente tener una condición física correcta y para poder estar haciendo la actividad que a mí me gusta de seguido durante mucho tiempo en las mejores condiciones posibles. Y luego también hay actividades concretas que son pequeños objetivos que pueden tener que ver con calendarios competitivos. Y en el momento en el que hay un calendario competitivo, detrás normalmente hay una planificación. Entonces, para planificar correctamente, uno necesita saber en qué momento está, en qué punto está. En el momento en el que uno ya tiene una cosa fijada en un calendario, está claro que traza una ruta hasta allí. Pues lo mejor es normalmente saber cuál es el camino a recorrer, cuál es la ruta y de qué punto parto para mis expectativas de recorrer la ruta. Entonces, eso es un poco el objetivo de la prueba. Tener un cribado básico desde el prisma de medicina del deporte, de salud, para saber que la plataforma existe, de salud, que es una orientación, para estar bien orientado de esa manera, y a partir de ahí, en base a los objetivos personales, saber en qué punto estoy. Y que las personas que estáis a cargo de entrenamiento, etcétera, pues que puedan trazar la ruta un poquitín más con precisión, ¿no? A todo el mundo le gusta emplear el tiempo de la manera más... Qué bueno. Ahora, os iba a hacer otra pregunta que nos hacen mucho, de cuándo es el mejor momento para realizar la prueba de esfuerzo, si es mejor hacerlo a principio de temporada, si es mejor hacerlo en una época en la que estemos en pico
pico de forma o más entrenados, si es mejor hacerla en una época en la que estemos entrenando menos o en descarga, y sobre todo a raíz de esta pregunta, si hay que repetirla con periodicidad o haciendo una te vale para un tiempo largo. A ver si... Vale, tiro yo ahora, ¿vale? Tradicionalmente decimos dos o tres momentos correctos, que son los que existen prácticamente. Entonces, es en función también de los objetivos que tenga cada persona. Una vez muy buena para hacérsela es cuando uno va a arrancar un proceso. Lo dicho, pues me voy a hacer una planificación por primera vez o vengo de un periodo un poquitín más caótico del año, que a veces es después de verano y cosas así, donde pues he tenido las vacaciones y normalmente después de ese periodo dice, y ahora ya que ya más o menos sé mi calendario de vida durante los siguientes meses, porque se va a parecer bastante por estudios, por agenda de trabajo, por familia, por lo que sea, ya más o menos sé la cantidad de veces que voy a poder optar a salir y todo esto y quiero tenerlo un poco ordenado y llevarlo por determinado sitio. Ese es un buen momento porque ya te hace partir con conocimiento de dónde sale esa planificación. Sí que es verdad que hay gente que ya se conoce bastante bien durante las diferentes temporadas y no es muy novel y sabe más o menos de qué punto arranca cuando ya ha tenido una parada. Y sabe más o menos por dónde empezar a tocar las primeras semanas y los primeros ciclos de 1 o 2 meses o así, hasta que va cogiendo las primeras sensaciones y ha ido tocando cositas. Y dice, bueno, yo prefiero por lo menos barrer un poco lo primero, que sé que ya me voy a encontrar un poco fuera de forma, entonces prefiero tocar un poco en función de cómo tenga la agenda y demás este primer periodo, y entonces cuando ya me note un poco ordenado, tenga sensaciones de diferentes tipos de entrenamientos, ahí ya lo hago para decir que el siguiente bloque vamos por el libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es otra de las circunstancias que nos encontramos bastante para hacer. Y luego la otra, esto muchas veces, o sea, esta última opción que estaba detallando, ya está a un plazo normalmente de algo en un calendario, de alguna prueba o lo que sea. En realidad ahí la gente ya está calculando la utilidad de esos datos y los entrenadores obtenéis esos datos calculando la utilidad de a cuánto me pueden valer más o menos las tonificaciones, el estado de forma y todo esto. Entonces, esto se mete en algún punto de una planificación de calendario. Entonces, si uno lo que quiere es decir, yo lo que quiero es estar seguro de que los últimos 4 meses antes de esta prueba los vamos a hacer bien y que los anteriores 3, por ejemplo, a este momento de la prueba, y cuando me quedan 4 por delante, tengo capacidad de leer a dónde nos llevó todo ese entrenamiento de 3 meses, lo evalúo y también tengo capacidad de maniobra durante los 4 próximos meses o los 3 siguientes meses, por ejemplo, antes de una carrera un poco especial o un momento del calendario competitivo donde se suceden varias pruebas, por ejemplo. Son los cálculos que tengan los entrenadores, los cálculos que tengan los entrenandos versus los de los entrenadores y ahí es donde vemos. Hay gente que lo que hace es una prueba que es el chequeo más de inicio de temporada y demás y lo que hace es luego es una recomprobación, una prueba pura de condición física para ver dónde se han colocado las zonas a un plazo normalmente en el que da tiempo a modificarse de manera gruesa determinadas cosas como pueden ser un plazo entre 4 a 6 meses. Realmente las modificaciones en función del tipo de deportista que estemos hablando se suceden y son detectables en semanas, en periodos de 6, 8 semanas, las cosas son detectables por el nivel de sensibilidad de la prueba y lo tenemos bien comprobado en ese aspecto. Otra cosa es los niveles, la necesidad de hilar fino que tenga cada uno de los deportistas por su realidad competitiva y demás, ¿no? Pero bueno, estamos ayer... en los días pasados hemos tenido pruebas donde veíamos entrenandos que venían de un periodo de no más de 5 meses, por ejemplo, de haber hecho la prueba y ya veíamos modificaciones claras, ¿no? Sobre todo, bueno, si es gente, por ejemplo, que empieza por primera vez con vosotros, es fácil y sobre todo si es la primera vez que entran en un proceso de entrenamiento tutorizado y ordenado, que se produzcan cambios
mucho más acusados en periodos eso, de 3-4 meses. Hay remodelaciones de 10 pulsaciones versus el mismo ritmo que la otra vez, bajadas de más de 2 milimoles de lactato. Hay muchos cambios. Una final de prueba que acaba 1,5 kilómetros por encima del final de prueba de la otra vez. Modificaciones gruesas y severas que las vas intuyendo y las vais intuyendo en los entrenamientos que vais viendo y vais viendo que van cambiando cosas. Pero bueno, para ir por el libro y también, bueno, por poner un poco en valor lo que se ha hecho en esos meses, decir, mira, pum, normalmente yo sé que te va afinando también el método de entrenamiento. Bueno, como siempre, un poquito individualización, entonces, dependiendo del tipo de deportista, del momento de forma en el que esté, del objetivo en concreto, pues ya vemos que tenemos varios momentos en los que puede ser interesante realizar una prueba y extraer esos valores que nos van a orientar tanto en términos de salud como en términos de rendimiento y nos van a ayudar a hacer una buena planificación. Al principio, Guille, hablabas de 3-4 valores que os gusta extraer y que veis que os aportan información un poco sobre el rendimiento o las capacidades del deportista. ¿Cuáles son estos valores y cuáles son un poco la forma de extraerlos y sus características y qué determinan? Al hilo de lo que comentaba Víctor ahora, que tiene que ver mucho con el protocolo de la prueba, se utilizan 3 medios principales durante la prueba, que es el control del pulso cardíaco, que tratamos de ser bastante obsesos de eso, lo medimos casi por 3 sistemas diferentes durante la prueba, porque sabemos que no podemos quedarnos sin una buena medida del pulso, y durante el movimiento de la gente, el esfuerzo y tal, los aparatos tienden a revelarse a veces, entonces la experiencia nos ha mostrado que tenemos que ser muy rigurosos a la hora de obtener el pulso correctamente, porque es lo que más vais a utilizar después en el control de los entrenamientos. Entonces, tenemos que poner la mano en el fuego en las zonas por frecuencia cardíaca, por ejemplo, que os damos cuando las describimos, ¿no? Entonces, el pulso, que es uno muy básico, pero tremendamente poderoso, le ponemos mucha atención, que a su vez tiene una relación directa con las otras cosas que están pasando, como puede ser el consumo de oxígeno que está habiendo durante la prueba, que lo medimos con el analizador de gases expirados, y la producción de lactato, ¿no? El lactato que encontramos capilar, normalmente lo extraemos en el lóbulo de la oreja, y son tres parámetros que nos ayudan mucho a saber dónde está o cómo está siendo el esfuerzo durante la prueba. El analizador de gases nos da muchísimos parámetros, uno es el consumo de oxígeno, por supuesto, pero hay variables ventilatorias que decía Víctor antes, que son muy, muy importantes, porque son las que describen cómo se está obteniendo el oxígeno y cómo puede ser, como de fácil o de difícil también, y cuánta maquinaria hay construida en el momento en el que estás haciendo la prueba para ser capaces de utilizar el oxígeno de manera eficiente, ¿no? Entonces, la ventilación, los litros de aire que moviliza el deportista por minuto y la cantidad de respiraciones por minuto, es decir, el sistema de suministro, lo primero, eso es muy importante, porque luego, después del sistema de suministro, está la capacidad de utilización de eso. Y eso ya entra el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono, que es después de tener en cuenta el sistema de suministro, es saber cómo los tejidos a priori son capaces de utilizar y aprovechar el oxígeno que se ha metido por vías mecánicas en base a la cantidad de aire ventilado, ¿no? Son respuestas que son sistémicas, que son integradas y que muchas veces no es una primero que la otra, sino son con constantes realimentaciones y constantes reajustes de, vamos a decir, diálogos entre lo que pueden hacer los tejidos, las presiones, la posibilidad de fatiga de los músculos respiratorios. Es un completo integrado de fisiología, pero que nosotros, en un ambiente técnico en el que lo utilizamos, nos guiamos por eso, 2, 3, 4 parámetros que sabemos que, sin meternos a hacer un estudio fisiológico
hiper riguroso, como si estuviésemos en un estudio científico, pero sabemos que son 3-4 valores técnicos de una utilidad tremenda, que es esa ventilación, la cantidad de suministro, nos habla de la capacidad respiratoria que tiene el entrenamiento de los músculos respiratorios, la utilización del oxígeno. Mientras más material hay construido en los músculos, de manera en base al entrenamiento que se ha hecho, más capacidad para utilizar oxígeno, más consumo de oxígeno encontramos. Y luego también nos va hablando de lo costoso que va siendo el esfuerzo, la producción de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? En función de la cantidad de combustible que se va utilizando, podemos decirlo de esa manera, las cantidades de dióxido de carbono van variando, van aumentando, entonces sabemos que se va estrechando la capacidad para mantener también ese ritmo o ese pulso en el tiempo. Nos va hablando en la prueba, en un recorrido de alguna decena de minutos que estamos haciendo la prueba, nos habla de lo que puede estar pasando en plazos mucho más largos que los 3 minutos que podemos tener corriendo a esa persona a ese mismo ritmo, ¿no? Normalmente eso es como un pequeño ejercicio de predicción de futuro, y por eso es muy útil, ¿no? Nosotros lo vemos por ahí. Y el lactato también nos habla de lo mismo. Si nos meteremos, si queréis, un poco en profundidad en cada una de las cosas, pero eso, por no buscar igual mucho tecnicismo, vamos cacho por cacho y vosotros lo que... Sí. Iba a preguntar yo ahora, porque bueno, es algo que también se habla mucho, ¿no? El V2 Max, que es el consumo de oxígeno, ¿no? Mucha gente lo escucha en muchos sitios, sobre todo los corredores amateurs y demás, y nos hablan de que, me preguntan mucho que no lo entienden, que qué es, que si influye la genética, que si influye el entrenamiento, que si es un determinante o es un limitante, que en el rendimiento, que si no tengo un V2 Max determinado no puedo rendir. Bueno, al final es algo que se ha vendido mucho y mucha gente no sabe ni lo que es. Entonces, si lo podéis explicar de una manera lo más fácil o sencilla posible para que lo entienda la gente, ¿qué es el V2 Max? Y para vosotros, ¿qué importancia tiene el rendimiento? Pues en este caso en trail running. Dale, Guille. Bueno, vamos a hacerlo de una manera indolora, ¿eh? Lo ponemos sencillo, que es como luego nosotros lo recuperamos como parámetro de interés en una prueba. Básicamente es en el aire que inspiramos cuando estamos haciendo la prueba, hay aproximadamente un 21% de oxígeno en ese aire. Entonces, aquí el objetivo es, en función de la fuerza que uno está teniendo que hacer en el suelo para desplazarse corriendo, los músculos necesitan un suministro energético, lógicamente, ¿no? Necesitan combustible para poder hacer la contracción muscular y poder estar haciendo fuerza y poder estar desplazándonos más lento o más rápido. Entonces necesitamos, para estar utilizando ese combustible de una manera continuada, y puede ser minutos, y cuando hay minutos necesito energía sin duda de manera continuada, no es una cosa muy inmediata que me pudiese yo valer de algo que tengo ahí almacenado en un momentito y que puedo tirar. No, estamos hablando de un suministro continuo de energía para mantener una contracción muscular que me permita hacer fuerza, que me permita seguir desplazando. Bueno, pues como tengo que quemar el combustible, tengo que estar utilizando combustible, necesito esos combustibles se necesitan en presencia de oxígeno, un metabolismo que utiliza oxígeno. Y por lo tanto, por eso voy respirando a una tasa más alta, más baja, en función de las necesidades de oxígeno que va teniendo la quema de combustible que necesito. Entonces, la ventilación es de esas cosas que es importante mirar durante la prueba, porque lo primero es meter el aire para adentro, para el sistema respiratorio, ventilar, y de ese aire intentar extraer, en función de todo lo que yo tenga construido ya directamente en los puntos de conexión entre pulmones y vías sanguíneas, extraer el oxígeno, la capacidad difusora que tenga, y pues llevar ese oxígeno. ¿Hasta dónde? Hasta los lugares en el músculo en los que se va a estar quemando el combustible, utilizando el combustible,
llevar ese oxígeno hasta allá, utilizarlo, porque si no, no puedo utilizar el combustible. Yo tengo el combustible almacenado en el cuerpo, todo el mundo tenemos combustible, y esos combustibles necesitan de la presencia y unas cantidades determinadas de oxígeno para ser utilizados a un ritmo determinado. Por eso digo que, claro, yo estoy queriendo ir a un ritmo determinado, tengo que hacer una fuerza determinada, por lo tanto necesito un consumo de combustible determinado, y ese consumo de combustible determinado trae asociado unas necesidades de suministro de oxígeno. Entonces, sea mayor o menor. La capacidad que yo tenga para acabar de utilizar más o menos oxígeno, o el máximo posible, pues va a depender de cuánto material haya construido yo en mis músculos a día de hoy, por ejemplo, para consumir combustible, para utilizar oxígeno. Y eso va asociado a los sistemas de transporte de oxígeno en la sangre, los puntos de comunicación entre la sangre y los lugares donde se utiliza el combustible, en los músculos, los propios recursos que se construyen en los músculos, famosas mitocondrias, etcétera, donde se puede quemar el combustible en presencia de oxígeno. Y en función de cuánto haya construido eso con mis entrenamientos, porque básicamente ese es el efecto de la suma de un montón de entrenamientos y mi cuerpo va invirtiendo. Yo le he pedido hacer un esfuerzo hoy de una duración determinada a una intensidad determinada hoy, y mi cuerpo entiende que por el estrés que he tenido ahí decide invertir y construir más de esos recursos. Entonces, al cabo del tiempo, yo tengo más capacidad probablemente para quemar más combustible, para hacer más fuerza, para utilizar más oxígeno, porque habré mejorado la capacidad mecánica ventilatoria de llevar el aire, de extraer el oxígeno, de utilizarlo de combustible, y tendré más lugares, por decirlo de alguna manera, más lugares físicos y en mejores condiciones para utilizar cada vez mayor, si es que eso es a lo que me lleva el entrenamiento, a utilizar una cantidad mayor total de oxígeno. Y ese es el consumo de oxígeno. Nosotros lo medimos con la diferencia que hay entre ese 21% que está en el aire, el que entra, el que se quedan los músculos para quemar combustible, y el que sale de vuelta. La diferencia entre unos y otros es el consumo que ha habido para quemar determinado combustible. Por eso, en la prueba, una de las cosas que se hace es que también se calcula el gasto energético que se está teniendo durante la prueba. Uno puede saber las kilocalorías que se están consumiendo, porque existe una relación entre el consumo de oxígeno y las calorías de combustible que se están obteniendo, ¿no? Entonces, el consumo de oxígeno es como si realmente es una solución muy inteligente, porque lo que hacemos durante la prueba es cerramos el único punto de conexión que hay de las vías respiratorias, nariz y boca. Por lo tanto, se controla todo el suministro de aire y la entrada y salida de la fracción de oxígeno que entra y la que sale después de que se haya utilizado una parte de ella en los músculos. Entonces, es como si de alguna manera hubiésemos podido entrar en cada uno de los músculos que están activos en ese momento en el cuerpo, y otros sistemas que consumen energía y demás, lógicamente, pero es el resultado de un consumo global de energía. Nos hubiésemos metido, boom, cada una de las respiraciones, por ejemplo, para adentro, y hubiésemos medido. Yo me lo imagino eso muchas veces como llenar algo, boom, ver cuánta capacidad hubo y luego volver a vaciarlo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y a medida que necesito más energía, es como si hubiera accedido a más lugares para llenarlos, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que he llenado todos. Hasta que he llenado todos los lugares. Y ahí es cuando tengo, pues, el consumo máximo de oxígeno, que era un poco el objeto de la pregunta, ¿no? El consumo de oxígeno existe constantemente, porque necesitamos estar teniendo procesos de obtención de energía. Y el máximo, pues, que es dependiente de la actividad que esté haciendo, porque en función de la cantidad de masa muscular que pongo en acción y durante un tiempo determinado, el consumo de oxígeno va a variar. No es lo mismo para la misma persona un consumo de oxígeno máximo obtenido con una actividad que se hace principalmente con las piernas, por ejemplo, que otra que se hiciese con piernas y brazos. Es diferente.
Entonces, el consumo de oxígeno máximo es dependiente de la actividad con la que lo valoremos. Por eso es interesante acercarse a la propia actividad para tener un consumo de oxígeno propio de la modalidad, ¿no? Y en concreto, en trail running, ¿cómo de determinante en cuanto, o qué correlación veis que tiene en cuanto a la capacidad de rendimiento máximo de un deportista? ¿Creéis que es un factor muy determinante? ¿Creéis que hay otros factores que influyen mucho también en las carreras por montaña? ¿Cómo lo veis en concreto dentro del trail running? ¿Es un buen predictor del rendimiento? Voy una rápida, Víctor? Voy ahí una... Dale, que estás que te sales, tío. A ver si me salgo. Me tenéis que echar, sobre todo. No sabéis si me salgo, a ver si me tenéis que echar en determinado momento, por si perdemos la noción del tiempo. Tiene mucha importancia y concretamente el consumo máximo de oxígeno relativo, que era un poco el casi, antes no hemos concretado si era el absoluto o era el relativo al peso. Corporal, a la masa, en este caso, la masa corporal, ¿no? Que sería un detalle importante a concretar, porque el absoluto varía muchísimo entre personas y depende normalmente de la cantidad total de masa de la persona, del tamaño de la persona. Normalmente responde mucho a la constitución de la persona más grande, más pequeña, tiene menos o más células que alimentar en total. Entonces el consumo de oxígeno puede ser muy alto y normalmente va a variar en función del tamaño de la persona. Pero, lógicamente, en los músculos se puede generar mucha capacidad para consumir oxígeno precisamente con el entrenamiento, independientemente también de cuál fuese mi tamaño corporal, ¿no? Podría hacer crecer mucho los recursos con los que puedo consumir más combustible, más oxígeno, ¿no? Pero lo importante, sobre todo, para compararlo entre personas y darle un valor que pueda ser eso, comparable, pues lo que hacemos lo dividimos entre la masa corporal. Entonces obtenemos normalmente el valor de consumo de oxígeno, que normalmente sería los mililitros de oxígeno o los litros de oxígeno por minuto, que es un valor de potencia, es un valor que está ajustado a una tasa determinada. En este caso, consumo por minuto, y lo que hacemos lo dividimos por los kilos de masa corporal. Entonces obtenemos lo que teóricamente un kilo mío, un kilo vuestro, un kilo de cualquiera, tiene capacidad en este mismo kilo, que sería la misma unidad para cada uno de nosotros, pero vosotros tenéis más capacidad que yo para consumir oxígeno. ¿Por qué? Porque probablemente en ese kilo, en esa que podría tener un tamaño diferente, lógicamente, pero en ese kilo, si nos lo imaginamos así cogido, vosotros habéis generado con vuestro entrenamiento más material, más materia dentro, capaz de utilizar oxígeno. Y por tanto de quemar más combustible, probablemente hacer de la contracción muscular y de la fuerza que vosotros le pidieseis hacer a un ritmo determinado más duradero o más potente el ejercicio, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros de la importancia, porque ya veis que estamos relacionando, por decirlo de una manera muy sencilla, es el tamaño del motor con el peso de la carrocería. Y aquí sabemos que en un deporte de resistencia los valores que influyan en la economía del esfuerzo son muy importantes. Y entre ellos es que no me cueste mucho, que el coste medio, por ejemplo, de transportarme a mí mismo, estamos hablando de locomoción, pues sea lo más bajo posible, por decirlo de alguna manera, el máximo mantenible para la distancia que yo quiero, para el tiempo que quiero estar haciendo la actividad, sea sostenible, ¿no? Que ese máximo que quiero mantener de manera continuada durante un tiempo, durante una distancia, cada vez sea mayor con el entrenamiento. Así. Entonces, es importante precisamente por eso, porque nos dice, cuanto más elevado es el número del consumo de oxígeno, nos dice que más motor tengo en una carrocería determinada. El valor los valores que puedan ir de entre 50, 60, 70 mililitros kilo minuto, mililitros de oxígeno por minuto y por kilo de peso corporal, nos dice, bueno, más capacidad de utilizar oxígeno en cada uno de los kilos de peso corporal, sin decir cuánto es peso, ¿no?
pero podemos decir que cada uno de nosotros tendríamos un número diferente y ese número puede beber de o la cantidad de materia que habéis construido cada uno con vuestro entrenamiento y la capacidad que tenéis para consumir oxígeno, o el peso corporal que tenéis a día de hoy. Es una relación entre ambas. Ese es el problema muchas veces de los números que están operados, que es una operación que no sabemos, es más alto o más bajo, pero hay que saber exactamente si depende de que, porque el chasis es muy ligero, por decirlo de alguna manera, y el motor no es tan grande, o de que hay un gran motor en un chasis también pesado o en un chasis más ligero. Por ahí van los tiros. Por ahí, ¿Sabéis de qué nos un poco a nosotros el consumo máximo de oxígeno muchas veces? De la entrenabilidad del deportista. Es decir, de la capacidad, ya no solo relacionado con la posibilidad de hacer una marca del nivel de entrenamiento, sino muchas veces de la capacidad que tiene para absorber entrenamiento. Tener un nivel de condición física visto ahí nos deja ver bastante que que probablemente ha asimilado una buena cantidad de entrenamiento y que está preparado muchas veces para empujar el nivel de condición física en diferentes direcciones, porque ya parte de una plataforma buena de si determinados números que podríamos discutiros, pero si parte de determinada plataforma de consumo máximo de oxígeno, nos ayuda mucho a decir, vale, esta persona, por decirlo de alguna manera, es empujable ahora mismo, ¿no? Es empujable hacia este tipo de entrenamiento, hasta porque ya nos habla de lo que ha habido detrás y que le ha llevado a un sitio, pues más o menos en buenas condiciones para seguir empujando el entrenamiento. Sí, yo aquí, bueno, a ver, podríamos seguir ahora para que no se nos vaya mucho de tiempo porque ya estamos casi en una hora, ¿no? Y me iba a meter en el lactato, pero creo que hablando de esto, creo que me surge una pregunta y creo que es muy interesante, ¿no? En la parte de entrenamiento, porque al final el consumo de oxígeno está relacionada con lo que hablaba antes, ¿no? Os pregunto, ¿no? Hay una parte de genética, entiendo, hay una parte de lo que has hecho hasta ahora, desde que eres pequeño hasta el momento en el que estamos midiéndonos ahora, y hay una parte de entrenabilidad pues en el último tiempo, ¿no? Pues en los últimos periodos, porque has hecho un periodo muy bueno de entrenamiento y ese consumo aumenta. ¿Cómo lo entrenas o cómo lo mejoras para seguir subiéndolo? O mira, no, tienes unos limitantes aquí y es muy difícil subir ese consumo o ese motor. O simplemente, pues entrenando en todo en global, pues va a mejorar también por arriba, ¿no? Mejorando umbrales, mejorando primer umbral, mejorando zonas aeróbicas, va a mejorar también ese consumo, o hay algún entrenamiento específico. Sí, tiene factores heredables y están diferentes estudios que les dan un porcentaje de lo que puede ser heredable más o menos, pero lo que está claro es que es un dato, pero no deja de ser un dato, nada más, o sea, responde a un comportamiento fisiológico integrado y toda la historia, pero bueno, es un dato. Mejora con con muchas dosis diferentes de entrenamiento. Hay que saber de dónde parte la persona, por eso siempre o sea, si hacemos si precisamente estamos haciendo de pruebas de esfuerzo o valoración de la condición física y demás, es que nos hemos tratado de proponer el decir de no averiguarlo, sino poder tener los medios para testar, para decir de dónde parte esta persona cuando viene a nosotros y no averiguar si sus padres tenían mucho consumo de oxígeno, si no, simplemente decir cuál es el estatus, cuál es el nivel de consumo de oxígeno que pueda tener, por ejemplo, y luego es que, claro, precisamente la capacidad de hacer la trazabilidad de cómo va evolucionando un deportista nos enseña que hay perfiles muy plásticos y hay gente que está oculta y que tiene una capacidad muy grande para generar un montón de recursos que aunque con sus entrenamientos que hagan que el número de consumo de oxígeno aumente y que el nivel de condición física aumente también. Y nos lo ha demostrado la experiencia una y otra vez. Hay gente que sí que ves que, por ejemplo, no aumenta tanto el consumo máximo de oxígeno, pero sí que mejoran muchos parámetros que son muy importantes para la resistencia de larga duración y no tanto el consumo máximo de oxígeno. Hay deportistas de modalidades muy diferentes que pueden tener un consumo de oxígeno muy similar. Los futbolistas tienen consumos de oxígeno altos
y se pueden parecer mucho, por ejemplo, a los de un nivel relativamente bueno de carrera de montaña. Pero el asunto es que la fracción de ese consumo máximo de oxígeno que uno puede u otro mantener en el tiempo es muy diferente. Y los parámetros de que tienen que ver con la durabilidad de el porcentaje del consumo máximo de oxígeno que yo puedo mantener son muy diferentes en un deportista y en el otro. Porque normalmente cada uno ha entrenado de una manera diferente, la fisiología de un deporte u otro lleva a que uno sea más durable y otros utilicen unas partes del músculo que son mucho más costosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay parámetros que no son solo el consumo máximo de oxígeno, que son muy importantes en disciplinas de media y larga duración. Y bueno, a nosotros nos gusta ver que el consumo de oxígeno aumenta. Sí, sin duda. El techo está bien por lo que decía Víctor antes, que es cómo se colocan todos los submáximos respecto a un hipotético techo aumentado. Pero también tenemos casos de gente, y hay casos también muy famosos descritos en la literatura de la fisiología del ejercicio y demás, que la gente mejora las marcas en media y larga distancia, especialmente hacia larga distancia, disminuyendo el consumo máximo de oxígeno. Porque es difícil, el consumo máximo de oxígeno no deja de ver también con ritmos muy altos, fibras del músculo que hacen mucha fuerza, etcétera, y hace falta despertar esos recursos para medirlo y obtenerlo. Pero no quiere decir que tú no puedas utilizar y el entrenamiento precisamente te lleve a lo que es utilizar un porcentaje cada vez más alto de ese techo. Bueno, una de las cosas que hacemos con el entrenamiento es que tratamos de elevar el techo para que arrastre todo lo posible que hay por detrás, ¿no? Todos los ritmos submáximos. Pero hay muchas posibilidades y de hecho muchas veces mejoran que no mejorando esto, incluso a veces empeorándolo, el cuerpo tiene más capacidad en invertir en todo lo que hay por debajo. Porque claro, mejorar mucho el techo y mejorar mucho también la durabilidad que hay del techo, se empieza a pegar. Hay un momento en el que se empieza a pegar fisiológicamente. Porque los recursos del techo cuesta muchísimo invertir en ellos al cuerpo, construirlos y mantenerlos en estados de forma. Es muy complicado. Y aquí muchas veces bebe del tipo de fisiología que ahí, por ejemplo, sí que tiene que ver mucho con la dotación genética que tenga el deportista o la tendencia que tenga a construirse más hacia la fuerza, por decirlo de una manera muy sencilla, o más hacia una resistencia. Entonces, eso lucha un poco. Entonces, hay que saber un poco de cuál es la tendencia de construcción de ese deportista para ver si merece mucho más la pena intentar empujar por arriba y arrastrar, por decirlo de alguna manera, o merece mucho más la pena y se va a construir mucho más hacia los parámetros de durabilidad, por llamarlos de alguna manera. Es complejo, pero... Sí, sí, Interesante. a mí me ha encantado la respuesta. Yo creo que hay mucha gente que no se va a enterar mucho, pero yo creo que lo tengan que escuchar un par de veces, que lo escuchen un par de veces y que tomen Yo creo apuntes, que vamos, sí. porque es súper interesante lo que Esta estás parte es diciendo. súper interesante Es y que hay ejemplos, como decías, de deportistas. Uno que me viene a la mente es, lo leí hace tiempo, Paula Radcliffe. Creo que es una de las deportistas maratoniana, plusmarquista a nivel de maratón, que fue aumentando su rendimiento en esa distancia, en torno a una prueba de menos de 2 horas y 20 para ella. O sea, ya una prueba de larga distancia, obviamente, como es una maratón de asfalto, y fue disminuyendo paulatinamente su consumo máximo de oxígeno, ¿no? Entonces, es importante que la gente también se quede con eso, que muchas veces, como decías, el consumo máximo de oxígeno es un dato, es un valor absoluto, en el cual nos podemos sostener realmente de forma práctica durante un tiempo relativamente corto. Y normalmente las pruebas de las que estamos hablando, en concreto en el trail running, siempre vamos a ir en un porcentaje submáximo de ese consumo máximo de oxígeno y por tanto la durabilidad, que la capacidad que tengamos para sostener ese nivel submáximo de intensidad relativo al consumo de oxígeno, cuanto más alta sea y cuanto más tiempo consigamos aguantar, de ahí va a venir una derivada la capacidad de rendir, la capacidad de movernos, ¿no? Y por ahí viene otra pregunta, quizá ya la última. Comentabas ahora el tema de la fuerza, porque al final todo este proceso energético y metabólico de captación de oxígeno, asimilación y utilización,
está muy relacionado también después con la contractibilidad, es decir, quemamos esa energía en presencia de oxígeno para producir contractibilidad muscular y así poder movernos, ¿no? En carreras por montaña, ¿cómo de importante veis el estado global de fuerza del deportista, en concreto a nivel de miembro inferior, del core, zona lumbopélvica y esa capacidad de resistencia muscular en concreto? Porque es un deporte que también por eso creo que es muy bonito, es muy complejo, cada carrera tiene un perfil diferente, un terreno diferente, la capacidad que ya no... Esos limitantes Ahí está. musculares. ¿Cómo veis? Porque lo vemos que es un deporte que a lo mejor es igual que todos, ¿no? Pero quizá este sea un poco como poco transferible, esa capacidad de consumo máximo de oxígeno, a este deporte. Es decir, un ejemplo puede ser el triatlón, ¿no? Que juntamos tres disciplinas que, siendo diferentes, es como bastante trasladable, ¿no? ¿Cómo de compleja veis esa transición, por ejemplo, de un deportista, de un ciclista a correr por montaña? ¿Y qué importancia creéis que tiene ahí esa parte muscular? Em, La inversión de fuerza que hay en este deporte es muy grande porque eso se lucha contra gravedad muy claramente en los desniveles, cambia la mecánica de la carrera precisamente por los desniveles, la manera de ejecutar la fuerza, los ángulos en los que se ejecuta la fuerza no son los mismos durante toda la prueba. Se dan diferentes tipos de contracciones musculares de una manera más acusada en algunos momentos de la prueba, como pueden ser los desniveles, que tienen significados mecánicos diferentes, que cuestan diferente, que llegan a unos tejidos de manera diferente. Hay mucho daño, o sea, lo que es frenar en la bajada, lo que es a enfrentarse al desnivel, y por eso una de las todos los deportes tienen un peso técnico, y sabéis, en este deporte la técnica de los descensos, por ejemplo, es muy, muy importante. La capacidad para no tener que frenar mucho, para leer bien el terreno, para poder fluir por las bajadas, puede significar el mantener un rendimiento muy alto en la prueba con un coste muy bajo, o minimizando el coste, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay gente que lo puede conseguir a través de una técnica económica, sabiendo leer el terreno, colocando los apoyos, y hay gente que lo puede solucionar más a base de una inversión de fuerza. Gente que tenga techos de fuerza más altos, pues es posible que también pueda apostar por bajar de una manera determinada, enfrentarse al terreno de una manera determinada, y va a depender de eso, de las individualidades de los deportistas. Lo que sí que es claro es que precisamente por los cambios de terreno, la inversión en fuerza es muy grande, porque los ángulos que implica ascender y descender meten en problemas a la musculatura. Las frenadas meten en problemas a la musculatura. El estar constantemente apoyando sobre la parte anterior del pie, el medio pie, el antepié, en los ascensos, hace que lleguen cargas mecánicas muy costosas hacia los tendones de Aquiles, hacia la musculatura transversal, los óleos, los gemelos y demás. Entonces, hacen desigual el reparto del trabajo de la musculatura durante la prueba. Es irregular el reparto del trabajo de la musculatura. En función de cómo tenga construida esa musculatura, puede ser que yo perciba unas zonas de la carrera mucho más costosas que otras, porque tenga una musculatura que está bien acondicionada para unas fases y además encaje muy bien con la técnica con la que yo afronto esas fases, y hay otras fases de la carrera en las que yo me puedo ver muy perjudicado por lo que hablábamos antes, porque es ascender contra gravedad, yo tengo un peso corporal mayor, el terreno no tiene una gran tracción, entonces mi peso va en mi contra y yo hago mejor la fuerza en la frenada que en los empujes porque tengo grandes masas musculares en las piernas. Bueno, hay diferentes influencias.
Súper interesante, ¿eh? O sea, creo que todos los que están escuchando en el mundo del trail están poniéndose su cabeza donde ven que van mal, donde ven que van bien y creo que es súper común lo que estás diciendo. Además de creo que influye mucho la adaptación o la adaptabilidad que tengas a lo que tú entrenes en tu día a día, ¿no? Y si no subes nunca una subida del 30 o 40% dependiente porque no lo haces en tu sitio de entreno, cuando te enfrentas a una subida de 1 hora al 30%, muscularmente, como bien dices, vas a pecar mucho porque no estás adaptado. Y ahí es el problema de este deporte y viene mucho por ahí. Yo siempre también digo que, igual que los umbrales y demás, de hacer un análisis en llano, hacer una subida del 30%, muscularmente quizás el pulso no suba igual, el consumo de oxígeno no sea el mismo, entonces pues es lo complicado de este deporte y por eso creo que todavía sigue siendo pues muy joven, ¿no? Y nos cuesta mucho todavía llegar a ese máximo rendimiento en todo. Y creo que vamos a ir cortando porque podríamos estar hablando aquí, por mi parte, 3 o 4 horas sin duda, pero creo que hay que ir cortando, que si no se nos va mucho de tiempo por vosotros y no queremos robaros más tiempo y por nosotros también para que no sea muy largo para la gente. Así que nada, por mi parte, creo que ha quedado un episodio impresionante, una calidad brutal. Creo que personas como vosotros tenéis que tener más voz en nuestro mundillo, ¿no? Y nos gusta, o por lo menos a mí me gusta en este podcast, pues daros voz a gente como vosotros, que podéis aportar un mundo en todo el deporte en general, en la actividad física y en la salud. Así que Eso, muchas muchísimas gracias. gracias por ponernos en contacto con la comunidad, porque eso es lo que realmente nos ayuda a ver la utilidad de las cosas, es acercarnos a la comunidad de corredores. Para nosotros es lo más valioso para ver si tiene transferencia, ¿no? Esperamos, esperamos haber podido transferir las opiniones que tenemos nosotros. A veces nos cuesta porque como no tienes al interlocutor 100% o te estás imaginando constantemente cuál puede ser el interlocutor que tienes al otro lado, el navegar por la respuesta siempre es un poco más complicado, pero esperemos habernos acercado y si no, será la excusa perfecta para vernos por todos los otros medios posibles, por otro episodio. Trataremos de filtrarnos a nosotros mismos y como ha dicho Víctor, agradecimiento y que estamos por aquí para cualquier duda. Ya os digo yo que Muchas es un gracias. episodio que aportáis muchísimo valor, de verdad. No sois conscientes quizá de lo que ayuda esto a la gente. El tener esta información al alcance a mí me parece, vamos, algo súper valioso. Gracias por vuestro tiempo, chicos. A vosotros por